Buen día, encantado de estar con ustedes. Muy bien. Cuando hablamos de todas estas reformas, la reforma educativa, la reforma del Banco de Previsión Social, ¿estamos hablando de lo que es la reforma del Estado o son cosas diferentes? No, en realidad son componentes la reforma de Estado. Yo siempre digo que, y lo hemos escrito desde la academia, bastante que reforma de Estado puede ser, es un término donde puede englobar todo lo que tenga que ver con transformaciones eh, en la morfología del Estado, en las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, Ujú. privatizaciones, creación de organismos, reformas sectoriales, la reforma si se va hacia un sistema de seguridad social distinto, si se hacen transformaciones en el sistema de salud, como la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, todas esas son reformas de Estado. Ahora, hay un componente de la reforma de Estado que es cómo se gestionan los organismos públicos. Y eso tiene que ver con reformas, con modernizaciones de la gestión pública, que es un debe bastante importante en Uruguay y que es necesario acelerar, poner el pie en el acelerador, modernizar, porque de lo contrario puede haber reformas institucionales, reformas sectoriales, como decía, reformas de la educación, de la seguridad social, pero si no están bien gestionadas, no se obtienen los resultados de política pública que se quieren. Ujú. No debe ser nada sencillo tener una visión, ¿no? Aérea de todas esas reformas y cómo pueden unas con otras formar parte de una gran reforma del Estado. Ahora, si nosotros quisiéramos un Estado más ágil o más eficiente, ¿a dónde usted le pondría de repente la mira primero que nada? Bueno, desde el lugar donde me toca actuar, que es la Oficina de Servicio Civil, tiene que ver con todos los temas de funcionarios públicos, Y sí. cómo los capacitamos, qué tipo de carrera hacen, es decir, qué posibilidades de desarrollo profesional les damos a los funcionarios, cómo los remuneramos, qué incentivos, cómo los evaluamos. Tenemos que pensar que el 80% del presupuesto es gasto en funcionarios públicos y le damos muy poca importancia a eso. Por lo tanto, es un tema que hay que hincarle el diente, hay que cambiar de paradigmas. Tenemos yo diría, las figuritas bastante atrasadas en esta materia. Ahora, no corta cinta, ¿no? Hacer reformas de este tipo son complejas, los beneficios se ven a mediano plazo, son muy fuertes los beneficios, pero se ven a mediano plazo y nadie clama por este tipo de reformas. Claro. Eso es una de las causas quizás que desde la restauración democrática acá no hemos cambiado de paradigma en esta materia. En cuanto a funcionarios, pero también uno podría decir, bueno, ¿cómo se desarrolla el presupuesto nacional? Se hacen evaluaciones de los resultados que cada peso que gastamos se tiene, se sabe en qué se gasta cada peso. No, eso no ha avanzado tampoco de forma notable. Sí, No sí. hemos avanzado hacia un presupuesto basado en resultados y productos, más bien lo que se sigue haciendo es saber si se gasta en recursos humanos, si se hace una inversión, si se gasta en funcionamiento, pero el resultado de la política, qué intervenciones públicas y qué beneficios esto trae, a cuántas personas alcanza y qué impacto tiene sobre la sociedad, eso sigue sin tener una modernización adecuada. ¿Podría decirse que una modernización adecuada es colocar de repente funcionarios públicos en lugares más idóneos de los que en los que están actualmente? Yo diría que lo primero que tienen que hacer son mecanismos de reclutamiento y selección de los funcionarios más idóneos, que es una de las cosas en las que estamos trabajando. Cuando yo salí a decir, vamos a tratar de evitar los sorteos todo lo que podamos, es absurdo estar incorporando funcionarios por mecanismos de sorteo, en vez de hacer concursos, exámenes bien hechos, pruebas especializadas para ver si tienen las actitudes, no solamente los conocimientos y habilidades, sino también la actitud del funcionario para desarrollar determinado tipo de tareas. Entonces,
Lo otro es dejarlos moverse los funcionarios. El Uruguay no deja mover a sus funcionarios. Una vez que uno entra a trabajar en un organismo público, se queda de por vida, salvo que venga un político y se lo lleve en comisión o lo redistribuya a otro lado. Pero no hay posibilidades de que un funcionario por sí mismo planifique su vida laboral y diga, hoy estoy acá, pero aparece una oportunidad de trabajo muy satisfactoria en este otro lugar y voy a probar. Eso no es posible legalmente. Entonces, tenemos a nuestros funcionarios atrapados, encorsetados y peleando por redistribuciones o de plata en determinados lugares que se llaman compensaciones, que no tiene mucho que ver con lo que hace el funcionario, sino que los obligamos a que cualquier beneficio, posibilidad de mejora laboral se debe a pelear por estas partidas de dinero y no por un desarrollo profesional adecuado. Pero eso no es culpa del funcionario, No, es claro. culpa de un sistema que no piensa en los funcionarios de hace décadas. Claro. Y esto se hace a nivel nacional, porque bueno, uno tiene la visión capitalina, ¿verdad? ¿Cómo se proyecta o cómo se traslada, cómo funciona esto en el resto del país? Donde La, además muchas la... veces la gente se conoce toda, ¿no? Esto, digo, conversando hace poco me decían que acá mismo en Modo País, que en Durazno los inspectores de tránsito iban los de Flores, porque si no los conocían. Entonces todo esto que obviamente en un país chico como el nuestro también es propenso, ¿verdad? Pero cómo se enfoca esta eficiencia del Estado también a nivel nacional? la, las, las situaciones de los funcionarios es muy distinta según los organismos donde trabajan. No es lo mismo a nivel de empresas públicas que de servicios descentralizados como el INISA o el INAU o como puede ser los ministerios, y dentro de los ministerios también hay situaciones muy distintas. No es lo mismo trabajar en la DGI que trabajar en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Son situaciones muy distintas, muchas veces hasta con estatutos distintos, o sea, las normas que regulan derechos y obligaciones muy distintas. Y lo mismo sucede con los gobiernos subnacionales. Tienen autonomías muy grandes para determinar sus propios estatutos, como cuáles son los derechos y obligaciones de los funcionarios, y de alguna manera todos conocemos que hay un rezago muy importante en lo que es las posibilidades de igualdad de oportunidades de la ciudadanía para poder trabajar en un gobierno departamental. ¿Sabe? Que esas contrataciones directas o por nepotismo, por parentesco, amiguismo, o es una gran bolsa de trabajo en el interior del país. Así también pasa con los hospitales públicos, también pasa con el Ministerio del Interior. O sea, como son grandes nichos, bolsas de trabajo, donde hay mucho para modernizar, pero es difícil avanzar justamente por el tema de las autonomías. Tendría que haber un gran consenso del sistema político o algún intendente que se quiera sacrificar y obtenga mayorías en la Junta Departamental para decir modifiquemos los estatutos y realmente vayamos hacia un sistema muy de transparente y de competencia para el ingreso y la movilidad de los funcionarios. Pero el sistema de partidos en Uruguay no ha querido dar señales claras de avanzar en ese sentido, ¿no? Todos los partidos se echan la culpa el uno al otro. Cuando uno le toca gobernar, la oposición lo critica. Cuando la oposición está en el gobierno, el que estaba en el gobierno y pasa a la oposición lo critica, pero no avanzamos efectivamente en esta materia. ¿Cuál sería la resistencia para avanzar en algo que a todas luces nos haría bien a todos? Bueno, yo lo he estudiado desde el punto de vista como politólogo. Hace 10 años que trabajo en un proyecto de investigación que es patronazgo en América Latina, es decir, designaciones políticas por razones políticas de personas en la maquinaria estatal. ¿Y por qué pasa esto? En parte porque tenemos las virtudes del sistema político, también son al mismo tiempo muchas veces defectos. Nosotros tenemos partidos fuertes, partidos que por suerte, al tener partidos fuertes no nos pasa lo que está pasando en Perú o en Ecuador, aunque los partidos prácticamente no existen. Lo que existen son personas que en determinado momento ganan popularidad y así como la ganan la pierden enseguida. No tenemos divisas partidarias potentes como en Uruguay. Pero al mismo tiempo esas divisas partidarias potentes necesitan de militancia potente.
Esa militancia, muchas veces para mantenerla unida, se la recompensa con cargos públicos. Muchas veces no, es lo que ocurre en todas partes del mundo. La El famosa tema es, tarjetita. sí, exactamente, o simplemente una llamada por teléfono. Ya no Claro. existe más tanto el club político como existía en los 60, que sí se daba la tarjetita en el club político. Pero ahora si bien se ha disminuido, no es tan fuerte las designaciones directas como era en los 60 o en los 50, sigue existiendo y es un freno a esto. Las razones por las cuales hay designaciones directas en la maquinaria de Estado son muchas por las que tienen los partidos. Y por qué los partidos no se ponen de acuerdo y cambian, pues muchas veces es como pegarse un tiro en el pie, porque no tendrían moneda de recompensar a la militancia. Inclusive es una forma de financiación de los partidos. Claro. Nosotros nos debemos una ley de financiación de partidos, pero sabemos que lo que sucede es que como la información no es transparente, desde la investigación no se accede a esa información, no sabemos con qué porcentaje los sueldos de los cargos de confianza o cargos directos van a parar a las arcas partidarias, o sea, qué porcentaje del presupuesto de los partidos significa las designaciones directas. Todas esas cosas hacen que sea muy difícil avanzar. Mi responsabilidad desde el servicio civil que no lo conoce nadie, es una oficina que es muy poco conocida, porque tenemos muy poco trato directo con la ciudadanía, se confunde con registro civil, que sí tiene trato directo Seguro. con la ciudadanía por los casamientos, por las partidas de nacimiento, etc. Pero esta oficina se supone que son creadas para dictar las normas que regulan a los funcionarios públicos, solamente que tiene muchas limitaciones, porque las autonomías, la Oficina de Servicio Civil no se puede meter con autonomías ni departamentales ni en las propias empresas públicas. Lo que puede hacer es asesorar, pero no tiene capacidad de dar lineamientos Claro. muy concretos. Entonces, estamos tratando de acercarnos al ciudadano, por ejemplo, al registro de vínculos con el Estado, que las personas lo hicimos público, que hasta ahora era una información que había, los periodistas, ustedes tenían que pedirla por acceso a la información pública. Hoy en día tú pones el nombre de una persona y te dice qué vínculos jurídicos tiene, si está pasado, si en realidad debería tener un solo vínculo con el Estado y está trabajando en 2 o 3 lugares de forma, diría, ilegal, o si está en comisión, y dice, ¿dónde estará este que está? Y ves dónde está en comisión, porque ahora mejoramos la calidad de esa información y la hicimos pública. Esa es una forma de trabajar para la gente. La otra es, como tú decías, hay que reducir plazos, hacer el Estado más ágil. No puede ser que una persona para entrar, salvo que tengas, como tú decís, la tarjetita y entras directamente. Seguramente. Pero si entras por concurso demoras un año y medio. Es una barbaridad. Sí, Eso sí. no es humano. Y no es funcional, no le sirve al Estado ni le sirve a la ciudadanía. Y por eso es que digitalizamos, si tú quieres presentarte al Estado, ahora a la administración central, porque empezamos por ahí, porque son proyectos muy difíciles de concretar. Lo que vas a poder hacer, ya tenés un link vamos a empezar con pilotos para que llenes tu propio currículum, no tengas que imprimir y echar con todos los papelitos y los comprobantes cada vez que te presentas al Seguramente. Estado. Estamos tratando de facilitar la vida a la gente y también a los propios funcionarios y a las autoridades, que no sea tan ese dulce de leche que todos conocemos. Sí, sí. Pero hay otras cosas que no son solamente de servicio civil, Me que hay que imagino. ponerse las pilas, que es reducir regulaciones, mejorar la calidad regulatoria, hacer más ágiles hasta para exportar determinados trámites, que no sé, hay que insistir que en la próxima periodo de gobierno esto sea un tema en la agenda pública relevante, pero si no presiona a la ciudadanía, no veo que vaya a estar en agenda. Da la sensación de que si siguiéramos así y no hubiera ninguna sorpresa, podría llegar a ser algo factible en el próximo periodo de gobierno, ya que estamos con la palabra reforma todavía ahí dando vueltas, pero cada vez, por lo menos, a uno le da la sensación de que va cobrando cada vez más seriedad. Diferentes reformas o microreformas. Conrado Rapp, sí. El año que viene, que empieza la campaña electoral,
Esto lo tiene que demandar la ciudadanía a los partidos, que lo incorporen en sus agendas y luego que si no cumple, se rinda cuentas por no cumplirlo. Si no, no se va a poner en agenda en un próximo periodo. O sea, estaremos haciendo esfuerzos micros, aislados, pero no una agenda potente. Esto se tiene que reclamar cuando estemos en plena campaña electoral. Para eso es la democracia, voz y voto. Exactamente. Conrado Ramos, muchísimas gracias por este contacto, por estas noticias, por ponernos, digamos, de cara al futuro para las próximas elecciones, un temita en nuestra agenda mental para reclamar a la clase política, al partido que sea que votemos o al que no votemos, porque el problema va a ser del que esté en el gobierno. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti, encantado de estar. Un placer. Conversamos con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. Hacemos una pausa y ya venimos.